El sol, regente majestuoso de Leo, brilla en el centro del firmamento como el corazón ardiente de un rey que ha nacido para iluminar, gobernar y amar con intensidad. Pero incluso el astro más brillante conoce el ocaso, y el rugido más fiero encuentra su eco en la soledad del silencio. A Leo, el universo le otorgó la llama del protagonismo y la corona del coraje, pero también le reservó la dura misión de aprender que ni el poder ni el aplauso sostienen eternamente la grandeza de un alma. La lección que Leo tuvo que aprender con dolor es la del equilibrio entre su resplandor y la humildad, entre su fuego interno y el respeto por los otros fuegos que arden en el mundo. Su corazón es tan generoso como impaciente por sentirse visto, pero el cosmos le recordó, a través de pérdidas, decepciones o traiciones, que no todos los ojos estarán siempre vueltos hacia él, que no todos los afectos serán eternos, y que la validación más poderosa es la que brota desde su propia conciencia, no desde los vítores ajenos. El dolor vino en forma de desilusiones profundas, de amistades que se rompieron porque la entrega de Leo fue tan intensa que asfixió, o tan orgullosa que levantó murallas. Vinieron amores que se apagaron porque, en el intento de ser el sol de la relación, Leo olvidó que también el otro merecía brillar. Llegaron golpes al orgullo, humillaciones que lo hicieron sentir como un monarca destronado, y es en ese polvo de estrellas, en ese suelo al que se vio arrastrado, donde Leo entendió que su verdadero reino no está en el aplauso ni en la admiración, sino en la integridad de su espíritu. Saturno, el gran maestro de las pruebas, transitó sus cielos para enseñarle a contener su fuego, a dirigir su energía con propósito y no solo hacia el fulgor de su propia imagen. Enseñó a Leo que la fortaleza no es rugir más alto, sino saber callar cuando es necesario, sostener la dignidad aunque el público se haya ido. Urano sacudió sus certezas, tumbó castillos de ego construidos sobre arena, obligándolo a reinventarse y a comprender que la verdadera libertad nace de ser auténtico, no de complacer las expectativas ajenas. En el combate cósmico entre su deseo de destacar y la necesidad de unión genuina, Leo descubrió que el liderazgo no es imponer, sino inspirar. Que ser el sol no implica quemar a quienes se acercan, sino dar calor sin exigir devoción. Aprendió a compartir el escenario, a aplaudir a otros con el mismo fervor con que deseaba ser aplaudido. Aprendió a amar sin poseer, a cuidar sin dramatizar, a recibir un no sin vivirlo como un ultraje a su corona. En su sendero de fuego, Leo comprendió que su luz es medicina para el mundo cuando nace de la autenticidad y no de la necesidad de sentirse imprescindible. Aprendió que su brillo es invencible si proviene de la certeza de su propio valor, aunque nadie lo mire. Que su coraje es más grande cuando se atreve a mostrar sus lágrimas, cuando permite que el rugido dé paso a la vulnerabilidad. Júpiter lo guió a la magnanimidad verdadera, enseñándole que la grandeza se mide en la nobleza con la que trata a quienes no tienen nada que ofrecerle. Neptuno le susurró que hay un arte divino en amar sin esperar retorno, en crear belleza aunque nadie aplauda, en sostener la fe en su misión incluso en la oscuridad. Plutón lo llevó al abismo para que allí encontrara su tesoro más profundo, la identidad inviolable que trasciende títulos, amores y escenarios. Así, Leo, herido pero más sabio, emergió como un guerrero solar que conoce el precio de la vanidad y el valor de la humildad. Conserva su corona, sí, pero aprendió que el oro verdadero no es el que reluce bajo las luces del mundo, sino el que brilla en el corazón que ha sido forjado en las llamas del dolor y ha elegido levantarse, una y otra vez, con la frente en alto y el espíritu invicto. Porque incluso el león más herido, incluso el sol más eclipsado, guarda en su esencia el poder de volver a iluminar el cielo entero. Y esa es, finalmente, la lección épica que el universo quiso regalarle a Leo, que su luz es eterna, no porque el mundo la confirme, sino porque arde en lo más profundo de su alma, indestructible, única y destinada a inspirar a todos cuantos se crucen en su sendero. Bajo la bóveda infinita, Leo es hijo del sol, y como tal, lleva en su pecho la chispa primordial que impulsa a la creación misma. Pero en los rincones más secretos del universo, donde las constelaciones murmuran secretos antiguos, se revela otra cara de su viaje, una senda menos visible, tejida con hilos de sombras y de pruebas internas que a menudo no se muestran a los ojos del mundo. Porque el león, aunque majestuoso, también guarda en su pecho miedos tan feroces como su rugido. Uno de los grandes desafíos que el cielo le impuso a Leo fue el arte de soltar el control. Su fuego cardinal lo empuja a querer moldear la realidad a su imagen, y allí nace su impulso natural de liderazgo. Sin embargo, el cosmos quiso enseñarle que la vida no se deja gobernar siempre, que hay fuerzas invisibles que no obedecen al orgullo ni al poder de voluntad. El dolor que Leo sintió cuando la vida le demostró que sus planes podían quebrarse en mil astillas fue un dolor de forja y de renacimiento, pues en esa caída aprendió que soltar no es perder, sino abrir espacio para lo desconocido.
Aprendió que a veces el mayor acto de valentía es rendirse a la corriente del destino y permitir que el universo escriba capítulos que él jamás habría imaginado. También debió encarar el espejo de la comparación. En su corazón ardiente, Leo quiere ser único, el sol sin rival en el cielo. Pero los astros le enseñaron, a base de silencios, rechazos o momentos de invisibilidad, que siempre existirán otros soles, otros talentos, otras luces que encandilen. Al principio, su orgullo sintió celos, un aguijón que retorció su corazón. Pero con el tiempo, y a través de pérdidas que le enseñaron a mirar hacia adentro, comprendió que cada estrella cumple su papel y que brillar no significa opacar a otros, sino contribuir a un firmamento más vasto y bello. El dolor lo llevó también a enfrentarse a sus propias exigencias internas. Leo suele imponerse estándares imposibles, pues no soporta la idea de fracasar ante la mirada del mundo. Detrás de su risa sonora y de su porte regio, habita un miedo punzante a no estar a la altura de su propia imagen. Las caídas, los errores, las críticas lo golpearon como tormentas solares, y durante mucho tiempo le parecieron la confirmación de su peor temor, no ser suficiente. Fue allí donde el cosmos, con infinita sabiduría, le mostró que su mayor grandeza radica en ser humano, en equivocarse y levantarse con la melena erguida, sin la necesidad de fingir perfección. Otra lección, no menos feroz, fue entender que la lealtad, para la que Leo es tan absoluto, no siempre es devuelta con la misma intensidad. Su signo, que arde con pasión y entrega absoluta a sus afectos, sufrió heridas profundas cuando personas a quienes había dado todo su calor lo traicionaron o se alejaron sin motivo aparente. Esas heridas, al principio, alimentaron su orgullo y lo hicieron endurecerse. Pero la verdadera enseñanza fue más sutil, aprendió que su amor y generosidad son regalos que ofrece por elección, no por obligación, y que no puede exigir que el otro devuelva lo mismo. Aprendió que su valor no se mide en la reciprocidad, sino en la nobleza de su intención. En lo más profundo, Leo tuvo que aprender a estar solo. No porque su luz se apague sin público, sino porque, a veces, la soledad es el lugar sagrado donde puede escuchar su propia voz sin el eco de las expectativas. Allí descubrió que no necesita la mirada constante de otros para validarse, que su esencia sigue siendo sol incluso cuando la noche es más oscura. Fue una soledad iniciática, casi ritual, en la que se encontró consigo mismo y en ese encuentro, halló una serenidad desconocida. Comprendió que el trono más alto es el de quien gobierna su mundo interior. A nivel espiritual, Leo se vio impulsado por Neptuno a bucear en las aguas de la compasión y a amar sin el filtro de su orgullo. Tuvo que disolver su identidad para unirse con algo mayor, algo cósmico, y perder el miedo a desaparecer en el todo. Fue un tránsito doloroso, pues cada molécula de su ser anhela ser vista como individualidad radiante. Pero allí encontró una grandeza aún más sublime, la de servir de faro no para la gloria personal, sino para que otros encuentren su camino. En su camino heroico, Leo aprendió que su fuerza no está solo en su coraje exterior, sino en el fuego interno que lo mantiene de pie incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Aprendió que el corazón valiente es aquel que late con verdad, que no necesita máscaras, que no teme a las lágrimas. Y que la corona más preciosa es la de quien ha abrazado sus propias sombras y ha descubierto que hasta en la oscuridad más densa su llama puede encenderse para iluminar su vida y la de otros. La épica de Leo no consiste únicamente en conquistar escenarios o liderar batallas. Consiste en haber bajado al inframundo de sus miedos, en haberse visto vulnerable, y aún así, elegir volver a rugir. Consiste en reconocer que su luz es única porque ha sido forjada en las llamas del dolor y templada en las aguas de la humildad. Consiste en caminar ahora con la frente en alto, no porque necesite la aprobación del mundo, sino porque se ha convertido en el soberano absoluto de su propio espíritu. Y así, el cosmos lo contempla, orgulloso, pues Leo ha aprendido que el verdadero sol nunca deja de brillar, incluso cuando las nubes lo ocultan. Su fuego es eterno, su misión es inquebrantable, y su historia es el canto épico de un alma que ha vencido su propia noche para convertirse en la estrella que siempre estuvo destinada a ser. Hay una herida ancestral en el corazón de Leo que no siempre se muestra a simple vista, una herida que atraviesa su linaje solar, tejida desde vidas anteriores, desde los primeros rugidos del alma encarnada que buscó ser reconocida en un mundo que tantas veces respondió con indiferencia. Porque Leo, en su esencia más pura, no solo quiere brillar, necesita sentir que su luz despierta algo en los demás. Sin embargo, la vida lo confrontó una y otra vez con el abismo de la indiferencia, con el frío de no ser visto, con el silencio cuando esperaba ovaciones, y en ese vacío el ego tembló, pero fue el alma la que despertó. El verdadero drama de Leo no es teatral, es sagrado.
Es el drama de una conciencia que sabe que vino a traer alegría, inspiración, belleza, protección, pero que fue malinterpretada, rechazada o incluso utilizada. En muchas etapas de su camino, la bondad innata de Leo fue confundida con vanidad, su liderazgo con autoritarismo, su entusiasmo con exageración, su entrega con ingenuidad. Cada una de esas distorsiones fue un espejo astrológico que el universo colocó para que Leo aprendiera a no vivir a través de la percepción de los demás. Fue ahí donde Saturno, con su sabiduría implacable, lo empujó a construir una identidad que no se quebrara ante el juicio externo. En el sendero de su dolor también tuvo que enfrentarse al precio de su fuego creativo. Porque Leo no solo es un signo de presencia, es un signo de creación divina, el artista del zodiaco que quiere dar forma a lo sublime a través de su expresión. Pero en muchas ocasiones ese arte, esa idea, esa obra nacida desde el alma, fue ignorada, minimizada o incluso robada. El dolor de ver su creación desvalorizada fue una de las pruebas más duras. No era simplemente una obra externa, era una extensión de sí mismo. Y entonces comprendió que la validación no define el valor de lo creado, que su arte, como su vida, tiene sentido porque nace de una fuerza vital que jamás se agota. La batalla interna de Leo también ha sido con su propia sombra. La sombra que se esconde detrás del carisma, del liderazgo natural, de la sonrisa deslumbrante. La sombra del miedo a no ser suficiente, a ser reemplazado, a no estar a la altura del ideal que representa. Esa sombra, muchas veces ignorada, terminó proyectándose en los vínculos. Y así, sin darse cuenta, Leo construyó relaciones donde sentía que debía sostenerlo todo, ser siempre fuerte, siempre radiante, incluso cuando por dentro estaba hecho cenizas. El dolor le mostró que no se traiciona quien llora, quien pide ayuda, quien se muestra frágil. La grandeza no se disminuye al admitir que hay días en los que el sol también quiere descansar. Desde la astrología más profunda, Leo encarna el arquetipo del corazón universal. No es solo un signo que representa el ego, es el símbolo del centro vital del ser. Todo lo que vive desde el corazón enciende su misión. Por eso la vida le enseñó que el verdadero poder no nace del control ni del aplauso, sino del amor auténtico. Leo vino a amar con una intensidad que abrasa, pero tuvo que aprender que amar también es dejar partir, que dar no es obligar a recibir, que proteger no significa poseer. Aprendió que el corazón crece no cuando conquista, sino cuando libera. También tuvo que aprender a discernir. No todo el que se acerca al fuego lo hace por amor a la llama. Muchos se acercaron a Leo por su calidez, por su energía, por su generosidad sin límites, y luego se marcharon dejando heridas. Ese fue otro dolor, darse cuenta de que no todos los que sonríen lo hacen desde la verdad. Pero allí también descubrió que el verdadero brillo no necesita complacer, que su valor no depende de la cantidad de gente que lo rodee, sino de la autenticidad de quienes se quedan. En su viaje heroico, Leo tuvo que renunciar a la necesidad de demostrar su valía. Porque cuando el alma ya sabe quién es, no tiene que convencer a nadie. La renuncia fue dolorosa, dejar de buscar escenarios donde probarse, dejar de entrar en batallas para sostener su imagen, dejar de ser esclavo del ideal que él mismo construyó. Pero en esa renuncia encontró libertad. La libertad de simplemente ser, de vivir desde el centro sin esperar medallas, de reinar sin necesidad de trono, de amar sin necesidad de testigos. Urano trajo las rupturas necesarias, esas que arrancan de raíz las estructuras donde Leo se había acomodado. Las relaciones que parecían eternas se deshicieron como polvo, los proyectos que parecían seguros se desmoronaron, y en medio de ese caos, Leo entendió que no hay estabilidad más verdadera que la del alma conectada con su propósito. Neptuno lo sumergió en confusiones, en laberintos emocionales, en relaciones que lo llevaron al borde de la pérdida de sí mismo. Pero cuando emergió, lo hizo con una compasión jamás antes conocida, con un amor que ya no dependía de condiciones. En el corazón más profundo de su viaje, Leo descubrió que su fuego es alquímico. Que no solo transforma el mundo a su alrededor, sino que tiene el poder de transmutar sus propias heridas en fuerza creadora. Allí donde el dolor dejó cicatrices, él plantó semillas de coraje. Donde fue rechazado, aprendió a abrazarse. Donde cayó, construyó templos con sus propias manos. Su historia dejó de ser una lucha por reconocimiento y se convirtió en una danza con su divinidad interna. Y así, cuando el cielo observa a Leo, no ve solo a un signo que brilla. Ve a un guerrero que se levantó cuando nadie lo aplaudía. Ve a un alma que eligió el amor cuando era más fácil endurecerse.
ve a un creador que eligió compartir su luz incluso cuando el mundo pareció apagarla. Porque ese es el destino real de Leo, no ser admirado, sino ser inolvidable. No ser seguido, sino ser inspiración. No ser servido, sino ser guía, ser faro, ser llama. Una llama que no suplica ser vista, porque ya sabe que arde con el poder de 1000 soles. La verdadera iniciación de Leo, aquella que no se narra en los textos clásicos de astrología sino en los susurros de los antiguos cielos, tiene raíces mucho más profundas de lo que se percibe a simple vista. Hay una memoria cósmica inscrita en el alma de este signo que lo impulsa a actuar con una dignidad que no es solo terrenal, sino ancestral. Leo no busca la grandeza por simple ambición, sino porque intuye que porta una misión solar que va más allá del reconocimiento. Sin embargo, para merecer esa corona energética que el universo le concede, debe atravesar fuegos que arden en lo invisible, pruebas de fidelidad a sí mismo cuando todo lo externo se derrumba. Una de las batallas menos comprendidas que vive Leo es con su propia necesidad de permanencia. A diferencia de otros signos de fuego, Leo no busca solo el impacto, sino la huella, la continuidad, la trascendencia. Esta necesidad profunda de dejar legado lo vuelve vulnerable ante lo efímero, lo fugaz, lo que no echa raíces. En un mundo que cambia vertiginosamente, donde las certezas se diluyen y las promesas se vuelven humo, Leo sufre un desgarramiento interno. Pero ese dolor no es estéril, es la fragua donde se templa su verdadera eternidad. Allí comprende que la única huella indeleble es la que deja en los corazones que toca con autenticidad, no con dramatismo ni exhibición, sino con verdad. El tránsito de Quirón por zonas sensibles de su carta muchas veces reaviva heridas de infancia que tienen que ver con no haber sido visto por quien más deseaba que lo viera. Este dolor arquetípico moldea su carácter, y lo lleva en la adultez a volcarse con vehemencia a brillar para todos, buscando, sin saberlo, reparar aquel primer desamparo. Pero cuando la conciencia despierta y el alma madura, Leo se da cuenta de que no necesita compensar con luces lo que una vez fue oscuridad. Entonces deja de buscar público, y empieza a elegir testigos. Deja de construir espectáculos, y empieza a crear espacios sagrados donde el amor no necesita aplausos, solo presencia. Allí, el signo encuentra una forma de amor más silenciosa pero más eterna. Leo también tiene que aprender que su energía vital, su impulso creador, no puede estar disponible para todos sin discernimiento. El desgaste energético por entregar sin pausa, por sostener a los demás sin reservas, por irradiar sin filtrar, lo deja exhausto. Es entonces cuando el universo, a través de Saturno o Plutón, lo obliga a parar, a mirar su cuerpo, a sentir su alma agotada, a reconocerse vulnerable. Es en ese límite donde se da cuenta de que cuidar su luz es parte de su deber sagrado. Que recargar su llama no es egoísmo, sino supervivencia espiritual. Aprender a decir no, a priorizarse, a cerrarse cuando el entorno no lo valora, es parte de su consagración como soberano auténtico de su vida. Otro aspecto profundo que muchas veces no se visibiliza es su vínculo con la noción de destino. Leo no vive como si todo fuera azar, su corazón está estructurado por un sentido interno de propósito. Pero cuando la vida lo desvía, cuando lo obliga a cambiar de rumbo, cuando una vocación fracasa o una relación se rompe, Leo no solo sufre una pérdida, sufre una crisis de sentido. Allí no se cuestiona solo lo ocurrido, sino todo su camino. Es entonces cuando el dolor lo hunde en un desierto simbólico, un tiempo de exilio, donde ya no sabe quién es ni hacia dónde va. Sin embargo, ese desierto es su renacimiento. Porque al perderlo todo, Leo encuentra lo único que no puede perder, su fuego. Y desde allí, empieza a escribir una historia que ya no responde a los ideales heredados, sino a la verdad revelada desde adentro. En su fase más elevada, Leo deja de encarnar la figura del líder carismático para convertirse en el mentor silencioso. Ya no necesita estar al frente, ya no necesita ser seguido. Simplemente irradia una presencia que transforma. No impone, no exige, no convence, inspira. Su fuego se convierte en guía, su ejemplo en antorcha. En ese punto, el universo lo bendice con el don de la serenidad. Ya no necesita defender su valor, porque su sola existencia lo afirma. Ya no necesita pelear por su lugar, porque ha entendido que su lugar es donde él decide pararse con verdad. Ya no necesita ganar, porque su victoria es la paz interior que ningún triunfo externo puede igualar. Incluso su relación con el tiempo se transforma. Leo, que tanto temía perder la juventud, el atractivo, la intensidad del momento, aprende a amar la maduración.
Comienza a comprender que hay una belleza en el paso del tiempo, que las arrugas del alma cuentan historias que nadie más podrá narrar con tanta fuerza. La melena que una vez fue símbolo de orgullo se convierte en estandarte de experiencia. Y entonces puede mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con gratitud, sabiendo que cada herida fue la entrada a una nueva dimensión de su ser. Sabe que el dolor no lo destruyó, lo despertó. En los planos más sutiles, Leo accede a su poder de invocación. Su verbo es creador, su palabra es decreto. Cuando su conciencia vibra en coherencia, puede manifestar realidades, puede mover voluntades, puede abrir caminos. Pero para llegar a ese nivel, tuvo que aprender a no manipular, a no buscar dominar, a no forzar. Tuvo que pasar por las noches donde nadie lo escuchó, por las veces en que su voz fue ignorada, para valorar el poder del silencio antes de hablar. Y cuando su palabra surge desde el corazón alineado con el cosmos, se convierte en fuego que enciende visiones, en rugido que despierta almas dormidas. Así, la lección final no es sobre el aplauso, ni sobre el liderazgo, ni siquiera sobre el amor. Es sobre el recuerdo. Leo ha venido a recordar quién es más allá del mundo. A recordar su origen solar. A recordar que su fuego no arde para agradar, sino para guiar. Que su presencia no está aquí para dominar, sino para elevar. Que su vida no se mide en logros, sino en la intensidad con que amó, con que vivió, con que transformó todo lo que tocó. El universo entero vibra diferente cuando un Leo despierta a su verdad. Porque cuando eso ocurre, una nueva estrella nace en el cielo. Una estrella que ya no necesita ser vista, porque ha entendido que siempre fue luz. Hay un pulso secreto en el corazón de Leo que vibra en perfecta sintonía con los latidos del sol mismo, un ritmo que no se detiene nunca y que exige expresión, creación y vida. Pero en ese pulso también se esconde una urgencia silenciosa, la necesidad de ser indispensable. Este deseo no es únicamente orgullo ni vanidad, es el eco de un mandato cósmico que le dice que su existencia debe marcar una diferencia. Sin embargo, la vida, en su infinita sabiduría, le enseñó que el mundo sigue girando incluso cuando él detiene su danza, que la existencia no depende de una sola estrella por más radiante que sea, y que la verdadera inmortalidad se alcanza no porque todos lo necesiten, sino porque él aprende a vivir sin necesitar la aprobación de nadie. Leo, portador de la llama eterna, tuvo que atravesar el fuego del desapego, ese que le enseñó que amar también significa no ser imprescindible, que el lazo más puro es aquel que permite al otro volar sin cadenas. Vivir este aprendizaje fue un dolor punzante, porque cada fibra de su ser solar quiere proteger, nutrir, sostener, y le costó comprender que no todo debe salvarse, que no todas las batallas son suyas, que no todos los destinos requieren de su intervención. En ese desprendimiento se encontró con una libertad inesperada, una serenidad que le reveló que su misión no es salvar a todos, sino ser él mismo con tanta verdad que inspire a otros a salvarse solos. Otro aspecto profundo que Leo debió encarar es la diferencia entre lealtad y autosacrificio. Su signo vibra en la frecuencia de la fidelidad absoluta, del compromiso inquebrantable, de estar hasta el final, pase lo que pase. Pero la vida lo obligó a reconocer que no toda causa merece su lealtad, que a veces la fidelidad mal entendida lo ataba a situaciones, relaciones o lugares que le quitaban brillo en lugar de nutrirlo. Tuvo que aprender a cortar lazos, a cerrar puertas, a retirarse sin sentir que traicionaba su esencia. Y esa fue quizá una de las más épicas victorias sobre sí mismo, pues nada resulta más antinatural para su corazón noble que abandonar lo que ama. Pero comprendió que proteger su fuego es proteger su misión, que mantenerse en donde lo apagan es deshonrar la chispa que el universo le confió. La relación de Leo con la vulnerabilidad también es un terreno donde la vida le enseñó con dureza. Porque aunque su rugido es imponente, su corazón es tierno y está expuesto. Leo teme profundamente ser herido en lo más sagrado, su dignidad. Por eso a veces se viste de coraza, se muestra altivo, se oculta tras su melena de seguridad. Sin embargo, el dolor lo obligó a aceptar sus propias lágrimas, a mostrarse roto cuando el alma se quebraba, a revelar sus dudas aunque temiera perder respeto. Y allí halló una fuerza que ningún rugido puede igualar, la fuerza de la autenticidad desnuda. Porque cuando Leo se muestra tal como es, sin adornos, sin defensas, se convierte en el sol más poderoso, aquel que ilumina incluso las sombras más hondas de los demás. En los recodos de su viaje, Leo también ha tenido que reconciliarse con la noche. Para un signo gobernado por el sol, la oscuridad es un territorio hostil, donde todo parece perderse, donde los ojos del mundo no lo encuentran, donde su propia luz parece insuficiente.
Sin embargo, el universo le enseñó que incluso el sol necesita ocultarse para dar paso al descanso y a la renovación. Aprendió que la noche no es ausencia de luz, sino matriz fértil donde germinan los sueños, donde se gestan las grandes visiones. En esa noche, Leo descubrió la paciencia, la introspección, la sabiduría que nace del silencio. Aprendió que incluso sin ser visto, sigue siendo sol, y que hay obras que solo pueden nacer en la penumbra. Un territorio menos explorado es el vínculo entre Leo y la memoria. Su fuego tiende a vivir en el presente, en el instante que brilla. Pero en los pasillos secretos de su mente guarda cada palabra de reconocimiento y cada gesto de desprecio. Su memoria no olvida, y esa retentiva emocional puede ser tanto su fuerza como su prisión. Porque Leo puede edificar castillos de inspiración sobre recuerdos hermosos, pero también puede quedar atrapado en resentimientos antiguos, en heridas que sigue tocando para sentir si aún duelen. Parte de su lección fue aprender a bendecir lo vivido, a soltar el pasado sin negar lo que enseñó, a entender que recordar no es revivir el dolor, sino tomar de cada experiencia el oro de la sabiduría. Leo, en su viaje, también encontró un misterio esencial, su capacidad de sanación. No es solo un signo que lidera, que crea, que brilla. Es un signo que sana. Su sola presencia es medicina para las almas cansadas. Su alegría es antídoto para la tristeza. Su entusiasmo es chispa que enciende la esperanza. Pero durante mucho tiempo no supo reconocer que este don también lo agotaba. Dar tanto, encender tantas luces, lo dejaba vacío. El dolor lo llevó a comprender que sanar a otros no puede implicar herirse a sí mismo, que dar no es desangrarse, que su fuego es infinito solo si se cuida. Aprendió que también él merece recibir, que no siempre debe ser el faro, que puede permitirse ser sostenido. Otra enseñanza, más sutil y cósmica, es la de comprender que su fuego no solo es para grandes gestas públicas. Leo tiene la misión de encender pequeñas hogueras en lugares invisibles. No siempre es en un escenario iluminado, a veces es en la conversación íntima, en el abrazo silencioso, en la mirada que dice sin palabras, yo creo en ti. Aprendió que no necesita un público para cumplir su destino. Que su grandeza se mide, muchas veces, en actos diminutos que cambian destinos sin fanfarrias. Así, el verdadero triunfo de Leo no es su corona ni su trono. Es su corazón. Un corazón que aprendió a amar sin ataduras, a dar sin vaciarse, a brillar sin quemar, a rugir sin aplastar, a vivir sin miedo a no ser visto. Su historia es la historia de una llama que supo atravesar el viento, la lluvia y las noches más largas sin apagarse. Y que cada vez que estuvo a punto de extinguirse, renació más pura, más sabia, más poderosa. Porque el destino de Leo no es simplemente reinar en el mundo visible. Su destino es recordarle al universo que, incluso en la noche más oscura, basta una chispa auténtica para anunciar el regreso del sol. Y esa chispa es él, ardiente, invencible, destinado a inspirar a toda la creación. Hay un plano aún más secreto en el viaje de Leo, una dimensión invisible donde se juega la batalla más grande que libra su espíritu, la de reconciliar el poder de su fuego con la serenidad del silencio. Porque Leo, destinado a rugir y a encender miradas, tuvo que aprender que no toda su fuerza está hecha de gestos grandiosos. Su esencia también habita en pausas sagradas, en la quietud que precede al amanecer, en la respiración profunda que calma tempestades interiores. Fue en esos espacios de aparente vacío donde descubrió que su verdadera realeza no depende de estar en constante movimiento, sino de la pureza con que sostiene su energía incluso cuando nadie lo ve. En el corazón de su experiencia existe un aprendizaje sobre el ritmo. Leo, hijo del sol, vive con un pulso ardiente que lo empuja a querer que todo suceda ya, que todo responda a su llamado, que el universo se doblegue ante su voluntad luminosa. Sin embargo, la vida, con la sabiduría que solo tienen las estrellas antiguas, lo enseñó a entender el tiempo cósmico. Le mostró que no todo florece al compás de su deseo, que a veces el universo conspira a su favor no concediéndole lo que pide, sino retrasándolo hasta que su alma esté lista para sostenerlo. En los momentos en que el mundo parecía cerrarle las puertas, Leo aprendió a tener fe en el proceso. Comprendió que su fuego no se apaga por esperar, sino que se refina, se vuelve más puro y más consciente. Leo también se encontró con el misterio del sacrificio. Porque aunque su signo es visto como símbolo de vitalidad y gozo, encarna también el guerrero que se ofrece por el bien de algo mayor. Hay en Leo una disposición silenciosa a sacrificar sus propios deseos si siente que con ello protege a quienes ama o preserva su dignidad. Pero muchas veces lo hizo sin límites,
perdiéndose en causas que lo dejaron vacío, en amores que le exigieron más de lo que podían devolver, en batallas que no eran suyas. Allí el dolor se convirtió en su maestro más severo. Le enseñó a discernir entre el sacrificio noble y el sacrificio inútil, entre el amor que eleva y el amor que consume. Aprendió que sostenerlo todo no lo hace más fuerte, sino más frágil, y que el verdadero acto heroico es, a veces, permitir que otros también aprendan a salvarse a sí mismos. Otro terreno que Leo tuvo que conquistar es el de su propia vulnerabilidad frente a los ciclos de éxito y fracaso. Su fuego interior lo hace profundamente identificado con el triunfo, con el aplauso, con la validación que confirma su misión. Pero la vida, en su danza misteriosa, lo expuso a caídas donde se sintió despojado de toda corona. Perdió amistades que creyó eternas, amores que pensó inquebrantables, proyectos que le parecían su razón de ser. Y fue en esos espacios de pérdida donde encontró el oro más puro de su viaje. Comprendió que su valor no se mide por el lugar que ocupa en el mundo, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo aun cuando todo lo externo se desvanece. En cada ruina descubrió una nueva fuerza, una luz más madura, y entendió que el verdadero sol no deja de existir aunque esté oculto tras nubes pasajeras. En lo más profundo, Leo tuvo que aprender a separar identidad de reconocimiento. Porque su signo, regido por el sol, anhela ser visto, no solo por ego, sino porque siente que su brillo es servicio. Sin embargo, el universo le enseñó que el verdadero servicio a veces ocurre en las sombras, que hay obras que nadie aplaudirá pero que transforman vidas de forma silenciosa. Aprendió que ser grande no siempre implica estar en el centro del escenario. A veces ser grande es retirarse a tiempo, es dejar espacio a otras voces, es usar su fuego para encender antorchas ajenas. Así, comprendió que su misión solar no es ser indispensable, sino ser el chispero que inicia la llama en otros corazones. Leo también se topó con su relación con la justicia cósmica. En su nobleza innata, lleva un código de honor que lo impulsa a defender lo que es justo. Pero la vida le enseñó que el mundo no siempre opera bajo principios claros, que la injusticia golpea incluso a los corazones más limpios, que a veces el bien no recibe recompensa visible. Este descubrimiento le causó una herida amarga, pues su espíritu solar busca coherencia entre el bien y su recompensa. Sin embargo, aprendió que su propia coherencia es la mayor victoria, que actuar con rectitud no es para recibir nada a cambio, sino porque su alma no soporta otra forma de ser. Comprendió que la verdadera justicia se manifiesta a veces en tiempos y lugares que la mente humana no alcanza a entender. En su viaje por las estrellas, Leo descubrió el poder de su magnetismo. No solo atrae miradas, sino que convoca energías, abre caminos, despierta emociones dormidas. Pero también se dio cuenta de que su magnetismo es responsabilidad. Que no puede usarlo para manipular, para obtener afecto o favores, para sostener vínculos que no son auténticos. Aprendió que su verdadera fuerza magnética es más pura cuando es libre de agendas ocultas, cuando se entrega desde un lugar sincero. Y entendió que su luz es un privilegio, pero también un compromiso con la verdad. Otra enseñanza es su relación con el orgullo. Ese orgullo que lo sostiene, que le permite levantarse cuando está herido, que lo ayuda a mantener la frente en alto. Pero también ese orgullo que le impidió pedir ayuda, que lo aisló en sus momentos más oscuros, que le hizo creer que mostrarse necesitado era perder su corona. Con el paso de los años, Leo comprendió que el orgullo no es enemigo, pero necesita ser gobernado. Aprendió que la dignidad no está en negarse a recibir, sino en saber abrir el corazón sin miedo a la compasión. Y descubrió que ser vulnerable es el acto más real de valentía. Leo también tuvo que hacer las paces con el concepto de fracaso. Su fuego le impide aceptar la derrota sin lucha, pero el universo le mostró que a veces perder es salvarse. Que ciertos finales son rescates disfrazados, que ciertas puertas cerradas lo desviaron hacia caminos que jamás habría explorado por decisión propia. Comprendió que el fracaso, lejos de ser una sentencia, es un pasaje secreto hacia versiones de sí mismo más plenas, más sabias. Y así, empezó a agradecer incluso a los tropiezos, porque cada uno lo acercó más a su propia esencia luminosa. Así, Leo, con cada batalla, con cada caída, con cada amanecer tras la noche más larga, fue comprendiendo que su fuego es inmortal. Que su corona es interna, hecha de coraje, de nobleza, de amor profundo por la vida. Que no hay aplauso en el mundo que pueda compararse con la certeza de estar viviendo su verdad. Que su mayor victoria no es reinar sobre otros, sino sobre sí mismo. Y que su historia, marcada por el dolor,
se convierte en el canto épico de un espíritu solar que eligió levantarse una y otra vez, para iluminar no solo su camino, sino el de todos aquellos que necesitan recordar que, aunque todo se oscurezca, siempre, siempre volverá a salir el sol. En la vastedad estelar donde se entretejen los hilos invisibles del destino, hay secretos que el viaje de Leo apenas empieza a revelar, secretos inscritos en el latido mismo del sol, que lo impulsan no solo a brillar, sino a sostener la llama del orden cósmico. Porque más allá de su deseo de ser visto, Leo porta en sus venas solares la misión de mantener viva la vibración de la confianza universal. Su fuego no es solamente espectáculo, es el guardián de la fe en la vida, del júbilo frente al desafío, del valor de creer que cada alma ha nacido para dejar huella. Sin embargo, el universo, en su danza de contrastes, le enseñó que incluso esa misión ardiente puede tornarse pesada cuando olvida sostenerse a sí mismo. Hay una lucha silenciosa que libra Leo en lo profundo de su pecho, la batalla entre su pasión por la grandeza y la tentación de la dispersión. Porque su fuego creativo no conoce límites y lo empuja a comenzar múltiples empresas, a encender 1000 chispas al mismo tiempo. Pero el dolor le mostró que no toda llama debe convertirse en incendio. Aprendió, a costa de fracasos que lo hicieron tambalear, que su energía es un recurso sagrado, que debe ser dirigido como un rayo láser hacia lo que realmente importa. Descubrió que su poder no está en abarcarlo todo, sino en concentrar su sol interno para hacer brillar lo esencial. Así comprendió que un solo acto de verdadera pasión, ejecutado con todo su ser, puede iluminar universos enteros. Leo también tuvo que enfrentarse con la sombra de la superficialidad. Porque en su deseo de irradiar belleza, carisma y luz, a veces se quedó en lo externo, en la apariencia, en la forma que embelesa pero no transforma. La vida, implacable y sabia, le mostró que lo que impacta no es el brillo, sino la sustancia que lo sostiene. Lo enfrentó a experiencias donde su encanto no bastó para mantener lo que amaba, donde su simpatía no salvó relaciones, donde su talento solo no garantizó victorias. Allí entendió que el esplendor más duradero nace de la autenticidad, de una conexión profunda entre su fuego y su propósito. Que no basta con brillar, hay que encarnar lo que se proclama, ser testimonio viviente de las llamas que se llevan dentro. Otra lección que la existencia impuso a Leo fue la de reconocer la dignidad de la oscuridad. Durante mucho tiempo, Leo sintió que cualquier sombra era enemiga, que debía mantenerse siempre en el esplendor, siempre fuerte, siempre positivo. Pero el universo lo condujo por sendas donde la noche cayó sobre su espíritu y lo obligó a abrazar su propia penumbra. Descubrió entonces que las sombras no son negación de la luz, sino sus guardianas. Que sin ellas, su fuego carecería de contraste, y por lo tanto, de significado. Aprendió a honrar sus horas de tristeza, sus días sin entusiasmo, sus momentos de silencio. Comprendió que hasta el sol se retira para que el cielo se vista de estrellas. Hay una sensibilidad artística en Leo que lo conecta con las musas más elevadas del zodiaco. No es solo pasión por el arte, sino necesidad de expresarse para dar sentido a su existencia. Su dolor lo llevó a comprender que su creatividad no es únicamente para ser admirada, sino para transformar, para sanar, para inspirar. Descubrió que su voz, su arte, su obra, pueden ser medicina para las almas heridas. Y aunque el mundo no siempre entienda su intensidad, él sabe que cada trazo, cada palabra, cada nota que brota de su fuego lleva semillas de eternidad. Leo también se encontró con el desafío de manejar su fuerza emocional. Porque bajo su apariencia radiante, su corazón vibra con una intensidad que lo hace susceptible a grandes explosiones de alegría, pero también a profundas caídas. En su camino, aprendió que su espíritu solar necesitaba templarse. Que no todo merece una reacción monumental. Que a veces, la verdadera realeza está en mantener la calma en mitad de la tormenta. Descubrió que su autoridad es más respetada cuando sabe gobernar su propio reino interno, cuando domina sus emociones sin reprimirlas, cuando permite sentir sin ser arrastrado por la marea de sus propios fuegos. En el terreno del amor, Leo debió aprender que la devoción que tanto anhela solo florece en libertad. Durante mucho tiempo, su amor fue absoluto, envolvente, casi posesivo, porque su fuego quería asegurar la fidelidad eterna. Sin embargo, el universo, a través de corazones que se marcharon y la dejaron vacío, le mostró que el amor verdadero no se puede retener, que el compromiso genuino solo nace de la elección constante, no de la obligación. Entendió que el arte de amar es permitir que el otro conserve su propia luz, aunque eso signifique que puedan tomar caminos separados. Y en esa renuncia encontró una fuerza desconocida, la certeza de que ningún amor perdido puede apagar el sol que lleva en su pecho.
Leo, en su paso por la existencia, también descubrió que su fuego no lo inmuniza contra el cansancio del alma. Su espíritu generoso lo impulsó a estar siempre para todos, a ser quien soluciona, quien lidera, quien sostiene. Pero la vida le enseñó que incluso el sol necesita reposo. Quedar sin medida es agotar su propio núcleo. Comprendió que cuidar de sí mismo no es egoísmo, sino respeto por la llama sagrada que el universo le ha confiado. Y así aprendió a retirarse sin culpa, a rodearse de silencio cuando lo necesita, a recargar su energía para volver a salir con más fuerza que nunca. En lo más secreto, Leo también se encontró con su relación con el destino colectivo. Su fuego individual es solo una chispa de la gran hoguera cósmica que impulsa la evolución de la humanidad. A lo largo de su vida, fue descubriendo que sus luchas personales, sus dolores, sus victorias, no son únicamente suyos, sino parte de una gran narrativa cósmica. Que cuando sana sus heridas, sana también una parte del inconsciente colectivo. Que su valor para levantarse una y otra vez es inspiración para quienes no se atreven aún a alzar la voz. Y así, comenzó a vivir no solo para sí mismo, sino para todos, encarnando la llama que guía, que alienta, que recuerda al mundo que siempre, tras la noche más oscura, el sol está destinado a regresar. Leo comprendió, al final, que su verdadera realeza no se mide en honores ni en seguidores, sino en su capacidad de mantenerse luminoso incluso en la soledad. Que el rugido más poderoso es aquel que surge desde la serenidad. Que la corona que le pertenece es la de quien gobierna su propia alma. Y que su fuego, lejos de ser un lujo personal, es una llama que pertenece al universo entero, destinada a recordar a cada ser que, pase lo que pase, siempre hay luz esperando ser descubierta. Porque el destino de Leo es ese, ser la promesa viva de que ningún cielo está perdido mientras haya un corazón dispuesto a volver a encenderse.